Aquí comienza Eventos en Primera Persona, un podcast de Unidad Editorial. Explica Jean-Marc Olanier, CEO de Accenture en Europa, que existe una razón por la que la forma del ADN es una doble hélice. La estructura en espiral de la molécula, base de la vida, es fundamental para la replicación, la adaptación y el crecimiento. Esta es una poderosa metáfora para el mundo de los negocios, pues hablamos de dos transiciones paralelas que giran las leyes de la evolución de manera dinámica pero imparable: la transformación digital y la sostenibilidad. Muchas empresas europeas verán cómo otras obtienen una ventaja competitiva al explotar las interacciones dinámicas en el corazón de su ADN. Pero pueden unirse a ellas si desbloquean el valor que supone combinar tecnología innovadora con las fortalezas tradicionales de Europa en materia de sostenibilidad, solidaridad y propósito. Accenture impulsó estos días un encuentro entre directivos de empresas protagonistas en nuestro país del sector energético y gran transporte, para intercambiar impresiones sobre el presente y futuro de nuestra economía en términos de sostenibilidad y de cómo la transición energética y la economía circular son factores claves e incluso ya ineludibles. Iberdrola, Navantia, Iberia y Puerto de Barcelona, ayudados también por la perspectiva de la banca de la figura de BBVA, plantearon algunos interesantísimos retos y oportunidades que tenemos en nuestras manos y que el propio Accenture ilustró con datos y muestras de estudios presentados recientemente. Recibimos hoy a don Ignacio Sánchez Serrano, Managing Director Resources Lead de Accenture, y don Benigno Herrería, Managing Director Supply Chain and Operations Lead de Accenture. Ambos participaron en este encuentro y nos gustaría profundizar junto a ellos en algunos de los temas y conclusiones a los que se llegaron. Bienvenidos a los dos. Hola, Gemma. Hola, Gemma, buenos días. Buenos días. Bien, vamos a definir el escenario, si os parece, para empezar. La economía circular y la transformación energética como motores para el cambio hacia la sostenibilidad. Benigno. Nino, danos una fotografía, por favor, de las empresas españolas hoy, en este contexto y en 3 ideas. Muchísimas gracias, Gemma. Pues verás, la economía circular y la transición energética, entendida como el desacople del consumo de recursos naturales de la evolución social y empresarial de nuestro país, representa para España, estimamos en Accenture, del orden de una oportunidad de negocio del 4% del PIB actual, unos 60.000 millones de euros. Respondiendo concretamente a tu pregunta, sobre 3 ideas, creemos que hay modelos de negocio en el ámbito de la eficiencia circular, en el ámbito de la generación de nuevas fuentes de ingresos o incluso en la propia gestión de los riesgos de las compañías que respaldan esos 60.000 millones. Adicionalmente, vemos a un cliente o un consumidor que demanda cada vez más estos casos y tiene expectativas para el cambio, ya sea por la extensión de los ciclos de vida de los productos que compran o plataformas compartidas en el uso de la movilidad, por ejemplo. Y además vemos que la transición energética, como tercer punto, está embebida en las estrategias de estas compañías como una componente material, ya sea por la creación de ecosistemas o de plataformas de colaboración entre diferentes socios industriales, tecnológicos, y vemos ya en el mundo de los plásticos o en el mundo del mantenimiento o en el mundo de la energía la creación de esas plataformas de colaboración. Estamos viendo que es fundamental enfocarse hacia esa idea de economía colaborativa, de crear alianzas, de crear estrategias, de ir de la mano. Esto se trató, además, con bastante profundidad en el evento. Las grandes empresas como tractores de todos los demás implicados y todos trabajando en conjunto y en la misma dirección. Javier Romero, de hecho, responsable de estrategia de Navantia, hablaba de este imprescindible efecto tractor que originan las grandes empresas y proyectos. Vamos a escucharle. Entonces, al final lo que pasa es que el cliente tira de la empresa y la empresa tira de todas las pymes que tiene alrededor, ¿no? Es decir, Navantia, por ejemplo, somos 4.000 empleados y entran cada día en nuestra factoría 13.000. O sea, tenemos una industria auxiliar muy importante, ¿no? Y a su vez, y 38.000 empleos inducidos, ¿no? Entonces, que el efecto tractor de los grandes proyectos es muy grande y es el que hace que de verdad la pyme luego invierta y trabaje y apueste por el modelo, ¿no? También Jordi Vila y Teresa Parejo aportaron la importancia de este efecto que, pues están viviendo y protagonizando también desde sus sectores, desde el Puerto de Barcelona e Iberia, respectivamente. Por ejemplo, en el puerto hemos hecho un plan sectorial de sostenibilidad que involucra a toda la comunidad portuaria, es decir, todas las empresas que de alguna manera su actividad está vinculada a la actividad portuaria. Y porque somos conscientes de que todos estos cambios tienen que hacerse entre todos. Es decir, no es un problema de
tractorizar, sino que también tiene que haber una implicación máxima de todos los agentes, de todas las actividades y pequeñas actividades que hay alrededor de la actividad portuaria, de todo lo que significa la actividad portuaria. Pues en el caso del sector aeronáutico, antes lo he mencionado, nosotros estamos planteando un macro proyecto entre distintos socios del sector y esperamos, uno de los efectos que esperamos se produzca es precisamente esa atracción hacia las pymes y que toda la cadena de valor del sector y sectores asociados también que responden a los pilares del Plan de Recuperación y Resiliencia. Por tanto, empresas de energía, que a lo mejor no son exactamente el sector aeronáutico, pero de energía, digitalización, etcétera, etcétera, puedan también sacar partido de esto, y pretendemos con este macroproyecto, que tiene a su vez múltiples proyectos, traccionar y que para que efectivamente pueda todo beneficiar a todas las empresas y con una visión también de cohesión social y territorial para que se produzca la transformación del sector industrial aeronáutico y se eleve a una categoría que pueda ser incluso modelo no solo en Europa sino en el mundo. Fijaos que Roberto Mariscal, director de innovación en Iberdrola, destacaba además el papel de las alianzas, ese papel clave de las alianzas. Yo creo que nos está tocando a todos, ¿no? En este periodo estamos hablando ya de algo que va más allá de la colaboración, y es el trabajar en alianza, lo público y lo privado, las empresas grandes, las pymes, las startups, los ciudadanos, crear grandes alianzas que sean las que permitan tener ese impacto, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que lo más importante es eso, visualizar el futuro. Comentaba antes Jordi de mirar hacia adelante, dónde queremos estar, lo comentaba también Teresa con los objetivos 2030, y a partir de ahí, en base a las tecnologías y a las capacidades, yo creo que tenemos el talento, tenemos los recursos financieros y tenemos la capacidad industrial para realmente transformar España. Este es el panorama que se planteó, o sea, colaboración y alianzas. Pero Ignacio, Nacho, tú hablaste de un paso más allá. O sea, hablaste incluso de conceptos como el cross-industria y la multitecnología. Cuéntanos un poco más detalle esto, por favor. Sí, Gemma, pues la verdad es que para entenderlo tendríamos que entender la escala del reto, ¿no? Es decir, se mencionaba los retos de la Unión Europea del 2030, 55% en reducción de emisiones, tener un mix de generación en el que 32% sean renovables e iniciativas que nos lleven a más de un 32,5% de incremento de la eficiencia energética. Y esto para el 2030. Entonces, si cogemos estos objetivos y los aplicamos, por poner un ejemplo, a un retailer, deberíamos de pensar cuáles serían estos grandes proyectos que debería de estar abordando un retailer para que realmente pueda cumplir estos objetivos, y muchos de ellos lo han hecho y se han comprometido con un objetivo y una senda de descarbonización. Por ejemplo, pues que estos retailers generaran electricidad renovable propia. Pues ahí hay un reto tremendo. Ellos no están acostumbrados realmente a hacer inversiones en forma y plazo en parques eólicos y solares. Necesitan algún tipo de ayuda y colaboración de otras industrias para poder realizar esto. En eficiencia energética, que también hemos visto que había un reto muy ambicioso, pues va mucho más allá de que tengan un contrato renovable de energía, sino que todos los aparatos de climatización, el reacondicionamiento de los edificios, soluciones, ¿por qué no?, de generación distribuida en los propios edificios, tendrían que abordar todo esto. Y ya, si vamos un paso más allá, en su propia logística y transporte, ¿no? La flota que tengan propia o lo de terceros, tienen que electrificar esta flota. El transporte de mercancías, sea en avión o en barco, como veíamos, tendría que jugar un rol los biocombustibles o el hidrógeno. Al final es un reto brutal al que no se puede enfrentar de una forma aislada una empresa, sino que deberían de crearse estos clústeres industriales, estas colaboraciones. Y ahí la digitalización y la multitecnología juega un papel muy relevante, porque para llegar al siguiente nivel y eficientar end-to-end, ¿no?, toda la cadena de valor, deberíamos de aplicar múltiples tecnologías en tiempo real, con datos compartidos, que se integraran las empresas, y este es el principal reto.
Claro, son retos muy, muy, muy grandes para acometer y ya no se trata de ir solos, de hacerlos solos o pensar que estamos solos, sino realmente que haya una colaboración, una economía colaborativa de verdad, como decías tú, ¿verdad, Ignacio? No de boquilla. Fijaos que la figura de la banca está jugando un papel fundamental junto con otros sectores también importantes para conseguir esto y, de hecho, bueno, pues Víctor Echevarría, director de Desarrollo de Negocio en España de BBVA, en este evento celebrado, también aportó cómo está viviendo este cambio y qué papel está jugando la banca en este, bueno, pues en este proceso de cambio y transformación. Vamos a oírlo. Decir sobre las alianzas, y es que nosotros lo estamos viendo claramente y por eso hemos firmado varias. Como decía antes, el cliente a veces va a la sucursal para pedir un producto estrictamente financiero, pero muchas veces no. Es decir, va, por ejemplo, hemos firmado un acuerdo con la patronal con Faconauto, la patronal de los concesionarios, para facilitar la llegada del MOVES 3, de los cambios de los vehículos, ¿no? La electrificación de los vehículos a nuestros clientes. Hemos mencionado antes, hemos llegado a un acuerdo con una gestora de subvenciones de eficiencia energética para que llegue a los clientes, porque nos vemos, como se mencionaba, que efectivamente el cliente no viene a la sucursal a decir una hipoteca, hasta luego viene, oye, he visto este anuncio, me gustaría hacerlo, y nosotros, por nosotros mismos, tenemos la capacidad y el amparo legal, ¿no? para darle el producto financiero, pero para complementar el servicio, para poder hacer lo que nos pide el cliente, necesitamos aliarnos con empresas de otros sectores. Nino, tú hablaste precisamente en el evento de esta idea, ¿no? De cómo la banca y otros sectores funcionan como vasos comunicantes, lo llamaste. Sí, sin ninguna duda, Gemma. Yo creo que tanto la banca como el sector tecnológico juegan de alguna manera un poco el rol actualmente de back office en nuestra sociedad, desde un punto de vista de financiación, desde un punto de vista de acceso a la capacidad de poder acometer determinados proyectos y desde un punto de vista de trasladar también, algo que conoce muy bien la banca, las componentes regulatorias, en este caso de sostenibilidad, también a sus clientes. De la misma manera, las empresas tecnológicas, bien sea por el uso de datos, por el Internet de las cosas o por las plataformas, están generando un rol muy importante de cohesión cross-sectorial que permite, de alguna manera, que acometer ciertas inversiones sean más baratas o más eficientes de lo que eran en el pasado y, por lo tanto, generan más demanda de más compañías que pueden acometer esos determinados casos de uso y proyectos de mejora en el ámbito de la sostenibilidad que, a su vez, retornan a la banca en unas capacidades de financiación más eficaces. Por lo tanto, tanto la banca como la tecnología creemos que juegan un rol clave en estos vasos comunicantes que tú decías, Gemma. ¿Y cómo piensas, Nino, cómo piensas que la competitividad pueda ser un motor para impulsarnos? O sea, tenemos estas herramientas, tenemos estos sectores primordiales o muy importantes a tener en cuenta, tanto por las grandes empresas, esos tractores, como las pymes, pero ahora, ¿cómo la idea de ser competitivos nos puede ayudar a ser más ágiles, a conseguir acelerar esos procesos de transformación? Pues verá, Gemma, nosotros en Accenture hablamos de un concepto que le llamamos de rentabilidad responsable. Cualquier iniciativa en el ámbito de la sostenibilidad que se tome en el corto plazo, adicionalmente a tener cierta conciencia social, tiene que tener una componente de rentabilidad también. Y ya sean en modelos de eficiencia circular, a los cuales hacía referencia Nacho, alrededor de la eficiencia energética, alrededor de la gestión de residuos, de la trazabilidad de los materiales, etcétera, o incluso ayudar a sus clientes, ya sean consumidores o ya sean otras empresas, en cuanto a nuevas fuentes o nuevos servicios que le ayuden a esos clientes a, de alguna manera, acelerar su agenda de sostenibilidad. Por lo tanto, para las empresas, en el contexto de la competitividad, se plantean oportunidades en el ámbito de la propia eficiencia de la compañía, pero también oportunidades en el ámbito de ofrecer nuevos servicios a sus clientes que les generen nuevos ingresos. Por lo tanto, ese es el concepto que nosotros llamamos de responsabilidad responsable y que creemos que en el sector español está ahora mismo muy arriba en esa agenda de los CEOs. Sí, además porque España, precisamente por los recursos, por la naturaleza que tenemos, podríamos erigirnos perfectamente a la cabeza en algunos sectores, llegar a liderarlos en el contexto global, europeo o incluso mundial. De hecho, Roberto Mariscal, como Boda Iberdrola, puso ejemplos muy claros en este sentido. Vamos a oírlos, si os parece. Lo que sí que va a ser muy interesante para el país es generar industria competitiva que nos permita aprovechar la oportunidad, ¿no? Pensando en proyectos que todavía no están a nivel de tecnología 100% maduros, pero que con un pequeño empujón sí que pueden salir. Y en ese sentido, tomo el guante de Javier y destacaría la eólica marina flotante. En España tenemos el recurso para poder hacer eólica marina flotante y tenemos las empresas
capacitadas para poder hacer esto. Son empresas que son líderes y que en todo el mundo están ganando concursos ligadas a la cimentación fija y siendo proveedores en toda la parte de la cadena de valor, como por ejemplo en Avantia. Nino, ¿qué os parece este sector en concreto desde Accenture? ¿Qué otras ventajas competitivas tenemos por nuestros recursos? ¿Cómo crees que podríamos sacar más partido a lo que tenemos y en qué sectores, aparte de este que plantea Roberto Mariscal? Pues verás, evidentemente España es un país de viento y sol y por lo tanto jugamos un rol muy relevante en el ámbito de las renovables, en una posición, yo diría, entre los 10 primeros players mundiales desde el punto de vista de toda la inversión y desarrollo que hemos realizado en este ámbito en los últimos años, como ahora indicaba Roberto, por ejemplo, con la eólica marina. Además, en España tenemos un déficit de dependencia energética superior de un 70% respecto a otros países del ámbito europeo, que tienen un 50%. Y esto hace que este déficit de dependencia energética esté desarrollando otras capacidades tecnológicas más allá del ámbito de las renovables, como puede ser el ámbito de la gestión integral del ciclo del agua o del ámbito de la gestión de los residuos en términos generales. Eventos en primera persona. Un podcast de Unidad Editorial. Estamos viendo entonces, una de las conclusiones más importantes es que para lograr verdaderamente esa transformación hay que pasar por una colaboración real. Esta es una de las primeras conclusiones. También se habló de que otro de los ejes importantes para conseguir ese cambio, lo estamos planteando también, es trabajar en la digitalización. Incluso desde Accenture pues, habláis de que esa doble transformación, tanto ecológica y digital, debería trabajarse a la vez, o sea, no, digamos, en conjunto, en que en cada proyecto en conjunto desde el principio. Nacho, tú pusiste sobre la mesa, precisamente hablando de esto, este estudio que presentasteis en el marco de la cumbre Davos, recientemente titulado La doble apuesta europea. En este estudio se desgrana y justifica esta tesis. ¿Podrías profundizar un poquito por qué es una tesis ganadora? ¿Qué elemento diferenciador, qué resultado en valor puede aportar a las empresas trabajar desde este enfoque? Y si nos puedes dar algún ejemplo, también te lo agradezco. Sí, fenomenal, Gemma. Mira, la verdad es que la sostenibilidad y la digitalización, como dices, están presentes yo diría en la gran mayoría, el 50% de todas las presentaciones de resultados de las empresas líderes en España y en Europa. Pero realmente solo el 5% las han discutido de forma conjunta, ¿no? Entonces yo, por ponerte un ejemplo, para que entendamos de lo que estamos hablando, podría poner un ejemplo de una empresa danesa que se llama Ørsted, que anteriormente era Dong Energy. Es una compañía de gas y petróleo que explotaba los yacimientos del Mar del Norte. Entonces, en un momento dado, quieren cambiar su modelo de negocio porque se orientan a renovables 100%. Y lo que hacen es cambiar su portfolio y deciden ir de un 85% que en aquel momento tenían basado en oil and gas y un 15% que solo tenían en renovables en 2009, a que actualmente le han dado totalmente la vuelta. Y podría ser alrededor del 85% renovable y solo un 15% oil and gas. La clave para hacer esto, que es que al mismo tiempo que instalaba todo esto, que es el 25% al final, para que nos hagamos una idea de la relevancia de esta compañía, de la capacidad mundial de offshore wind, que es el viento que se genera pues precisamente en el mar, como decíamos antes. Pero ¿cómo lo hace? Dada la complejidad de estas inversiones, lo hacía usando mucha tecnología, una analítica muy avanzada, muchos modelos de inteligencia artificial, apoyándose en la nube. ¿Para qué? Pues para eficientar todos estos procesos que son carísimos cuando tienes cualquier tipo de mantenimiento, cualquier tipo de incidencia, como nos podemos imaginar, y ahorraba pues, mucho tiempo y recursos, ¿no? Empoderando a su vez a sus empleados, teniendo herramientas de alta productividad, ¿no? Y que podían trabajar de forma más eficiente. Yo creo que es un ejemplo de lo que es una transformación pues doble, ¿no? En la que apuesto estratégicamente por la sostenibilidad, pero el habilitador es tecnológico. Y además este ejemplo es bueno porque es como muy rápido, del 2009 a la actualidad han dado la vuelta y a escala, estamos hablando del 25%, han implantado más del 25% de la capacidad mundial de offshore wind. Para mí este sería el ejemplo, pero ahondando en por qué creo que es absolutamente crítico, yo creo que porque viene impulsado del lado de los clientes, de la demanda. Los que nos piden este cambio van a ser nuestros propios clientes, que necesitan que realmente como empresas seamos sostenibles y utilicemos la tecnología digital. Sí. Entonces, para mí, esta expectativa es la que hace que las empresas se vean abocadas a lanzar nuevos productos y servicios para ayudar a su vez a estos clientes, bien empresariales o bien ciudadanos,
a conseguir ser más sostenibles. O sea, no se trata solamente de ser valiente a la hora de acometer a la vez y pensando desde el principio en la estrategia de negocio, desde que uno se plantea su estrategia de negocio, ir a la par en esa digitalización y en esa sostenibilidad, ser cada vez más verde. No se trata solamente de ser valiente ahí, sino incluso llegar a plantearnos cambiar nuestro modelo de negocio, como ha hecho esta empresa que estás comentando, ¿no? O sea, ser disruptivos en ese sentido. Sí, a mí me parece fundamental y yo creo que para entenderlo me gustaría poneros un ejemplo. Muchas empresas se centralizan en la venta de su producto y servicio base, ¿no? Por ejemplo, quiero venderte una tarifa específica de renovables o el termostato digital o un equipo de frío y calor o un panel solar, una batería, un coche eléctrico y todo para intentar ayudar al ciudadano, en este caso, o al hogar, a ser mucho más eficiente desde el punto de vista energético, lo cual además todos estamos involucrados y queremos involucrarnos en ello. Cuando realmente lo que el ciudadano podría pedir o el hogar querría es, bueno, ¿y por qué no hay un proveedor pues, de energía mismamente que se encarga de coordinarlo todo, de que me venda un servicio en el que ya él entienda qué tarifa, qué termostato, qué equipos, o los que yo ya tengo y que en tiempo real entienda mis datos, mis comportamientos, cómo estoy yo funcionando en mi hogar y le aplica la inteligencia artificial para que realmente optimice mi consumo de energía y, por qué no decirlo, mi coste, ¿no? Claro. Y si nos ponemos un poco más imaginativos, podríamos llevarlo a un siguiente nivel, en el que digamos, bueno, pero ¿por qué solo a un hogar? ¿Por qué no me pueden dar un servicio a lo que se denomina una comunidad energética? Y que esta comunidad energética pues sea por cercanía, ¿no? Mis vecinos, todo mi barrio, o por qué no mi familia, o en mi club deportivo y para todos sus socios. Este sería el tipo de disrupción y de modelos que deberían de surgir de las empresas. Sí, ir un poquito más allá, ser visionarios, ¿no? Bueno, me encantó, de hecho, en el evento la idea que lanzaste, las frases muy, muy, muy contundentes que lanzaste en este sentido, como la idea de transformación para sobrevivir frente a transformación para liderar, la idea de que si combinamos ambas cosas y somos disruptivos, además, llegaremos a ser los líderes del futuro, que es, de hecho, de lo que hablabais en este estudio que presentasteis de la doble apuesta europea. De todas formas, también en el evento, Nino, precisamente, comentó que ya las empresas españolas se están ya no solo concienciando cada vez más, sino avanzando con actos y con proyectos específicos y concretos. De hecho, este mismo mes de junio, el día 11, Accenture publicó en nota de prensa que un 85% de las empresas españolas prevé aumentar sus inversiones en digitalización este año y que el 86% asegura que invertirá más en sostenibilidad que en 2020. Nino, esta idea de no estar solo concienciados, sino estar haciendo cosas, está clara. Y permíteme recordar y darte un par de datos, Gemma, en este ámbito. Primero, desde el punto de vista consumidor, que hemos tratado antes, de donde se genera la demanda, ya sea empresarial o ya sea del puro consumidor, desde el punto de vista social. España como sociedad es el tercer país del mundo más concienciado respecto al cambio climático, según varias fuentes tanto nacionales como internacionales. Esto va a acelerar la implantación de estos modelos y de estas inversiones a las que haces referencia. Pero adicionalmente, en recientes estudios que hemos hecho en Accenture, cuando preguntamos sobre la concienciación a nivel de consejero delegado o grandes directivos de las compañías, más o menos un 50% a nivel global están concienciados alrededor de la sostenibilidad como modelos de negocio, y en España ese porcentaje sube hasta un 66%. Son 2/3 más o menos de los consejeros delegados preguntados en España que están sensibilizados dedicando inversiones. Pero es que además los últimos 3 años hay órganos que están reportando directamente a los consejos de administración dentro de las compañías con capacidad de inversión en un 60% de las compañías que hemos entrevistado recientemente, cuando hace 3 años eran solamente un 20%. Por lo tanto, se ve también una tendencia claramente al alza. Y ya para terminar, decirte que al final, desde un punto de vista de los incentivos que gestionan las empresas para sus directivos, ya un 70% de las compañías del IBEX han considerado en los incentivos de sus directivos también componentes y analíticas o indicadores de sostenibilidad. Por lo tanto, creemos que esta apuesta en España sobre la sostenibilidad y en cuanto a las inversiones que ellas van a traer es una apuesta claramente seria. Son muy buenas noticias que nuestras empresas estén en el camino correcto, digamos, y además concienciadas. Es una buena noticia. Pero me gustaría ya para terminar plantear sobre la mesa, porque creo que es la clave de todo este asunto. Lo habéis mencionado, lo estáis mencionando con vuestra respuesta, se mencionó en el evento, el papel del ciudadano. El papel del ciudadano de a pie, ya no el ciudadano que está inmerso o que está trabajando desde las propias empresas, sino pues
cualquier persona que no esté tan involucrada, pero que también tiene un papel importante para que esto funcione. De hecho, fijaos que Teresa Parejo, directora de sostenibilidad en Iberia, lo planteó muy directamente. A mí me gustaría ver que en esta transformación donde las empresas, la mayoría de las empresas, diría yo, van a hacer un esfuerzo muy importante económico para entrar en esa o que se produzca esa transición ecológica en sus negocios, pues y en el que también los gobiernos están apoyando con esas colaboraciones público-privadas. Me gustaría ver que la sociedad también responde y apoya en sus decisiones de compra precisamente a esas empresas que demuestran ese esfuerzo. Nino, Nacho, ¿cómo podemos ayudar al ciudadano para que se implique todavía más? Puesto que tiene ese protagonismo, ¿cómo le hacemos consciente de que es protagonista? Sí, Gemma, te diría lo siguiente. Yo creo que la conciencia social, como indicaba antes, es netamente un factor diferencial de España respecto a otros países en el ámbito europeo, concretamente respecto al cambio climático o respecto a la componente social que hemos visto claramente representada, por ejemplo, en los últimos 12 meses en este proceso de pandemia. Creemos que las empresas también tienen un rol relevante en concienciar, efectivamente, como decía Teresa, a la sociedad. Por ejemplo, nosotros, desde Accenture, hemos lanzado una iniciativa que llamamos Juntos por el Empleo de los Más Vulnerables, en la que estamos trabajando con más de 1.500 asociaciones y hemos formado a más de 600.000 personas, de tal manera que esta transformación digital y orientada hacia la sostenibilidad también tenga un impacto positivo en las posiciones de empleo. Yo creo que esas son algunas de las ideas que ayudan a concienciar más a la sociedad, que esto va a generar nuevas oportunidades laborales y va a generar, al final del día, pues un contexto y un planeta en el que podamos vivir mejor. Nacho, ¿algo que añadir? Sí, yo creo que por mi parte creo que hay un gran dilema en el que se está cayendo y creo que es parte de la ecuación, que es que la sostenibilidad tiene un coste adicional. ¿Y quién es el que lo paga, ¿no? Entonces, al final, los ciudadanos tendrían que hacer el esfuerzo de decir, oye, voy a pagar más porque realmente esto sea de origen renovable, voy a hacer esto porque mi vuelo sea con biocombustibles. Yo creo que ahí tenemos el reto que ponía antes, el ejemplo que ponía antes, en el que si realmente tú me estás dando un servicio que tiene valor añadido, el servicio que decíamos antes de eficiencia energética en el hogar, y metía la componente de, evidentemente, eficiencia energética, pero también de coste, y el coste se podría hacer, es decir, si yo pongo un panel solar en mi casa, si yo pongo una batería, si yo tengo un coche eléctrico, lógicamente mi expectativa es que, lógicamente, estoy impactando en el medio ambiente de forma razonable, pero también mi expectativa es ahorrar dinero y que tenga un retorno esa inversión que he hecho en mi hogar. Yo creo que es ahí donde entran estos algoritmos de inteligencia artificial que, por ejemplo, podría verter el excedente de energía que tengo yo o en mi comunidad energética y que me retribuyeran por eso y optimizarlo, pues ahí juega un papel también las empresas en estos productos y servicios. Porque si no hay un valor añadido y es solo el sobrecoste trasladarlo al ciudadano, creo que es complicado, aún que estoy de acuerdo con Nino, que a nivel de concienciación y de sociedad estamos muy por encima seguramente de la media, pero es muy complicado también por la crisis como nos está afectando, ¿no? Es complicado y son retos difíciles, pero está claro que trabajando juntos y con creatividad y con inteligencia lo podemos conseguir, e implicando, por supuesto, al ciudadano de a pie, no solamente con esos incentivos que estás comentando, Nacho, sino también desde trasladarle unos valores básicos, ¿no? y de implicación con la sociedad en general, no ir de egoísta por la vida, ¿no? Digamos así. Bueno, pues si os parece lo vamos a dejar aquí. Ignacio Sánchez, Benigno Herrería, muchísimas gracias por vuestro tiempo en esta charla, por vuestras aportaciones, porque efectivamente nos habéis ayudado a reflexionar y a profundizar sobre ese evento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, gracias también a los que nos habéis estado escuchando. Os emplazamos a ver el evento sobre el que hemos profundizado en este podcast. Si es que no lo habéis visto aún, se titula Transición energética y economía circular, 60.000 millones de euros en juego en la economía española. Y nada más por nuestra parte. Saludos de esta que os habló, Gemma Moreno. Acompáñanos en nuestros eventos en primera persona. Un podcast de Unidad Editorial.